Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Mario Prado de Conquistadores de Oración. En este momento, pues quiero decirles que el día de ayer, más bien dicho anoche, estaba con unos católicos platicando sobre la iglesia, donde ellos me decían, y ellos dicen, ¿verdad?, a capa y espada, que Jesucristo fundó una iglesia. Y bueno, dicen ellos es la Santa Católica Apostólica Romana, así dicen ellos. Pero viéndolo bien, a la luz de la palabra, Jesucristo no vino a fundar una iglesia. No vino a fundar una iglesia. Ellos toman Mateo 16, 18, donde dice que Jesucristo edificó su iglesia. Miren, edificar a fundación, o sea, edificación y fundación son cosas muy diferentes, ¿verdad? Quien fundó la iglesia es Dios. Desde Génesis, la iglesia fue fundada. Desde Génesis. Pero hubo un tiempo de 400 años, por ahí, que la iglesia, más bien dicho, desapareció. Se podría decir desapareció, porque no había un líder, no había alguien que diera el seguimiento a la iglesia, y se estancó la iglesia. Y por eso Dios tomó a bien mandar a uno llamado Juan el Bautista, que preparara el camino para aquel que iba a darle seguimiento. Oiga bien, Juan el Bautista es parte del seguimiento de la iglesia de Dios. Pero quien iba a venir a edificar nuevamente la iglesia sobre el fundamento que ya había sido establecido, ¿verdad?, desde los profetas, y era Jesucristo, el cual iba a establecerlo en los fundamentos de los apóstoles. Ojo, ojo. Ellos dicen que Jesús fundó la iglesia cuando le dijo a Pedro, ¿verdad?, unas palabras. En el capítulo, más bien dicho, en el capítulo 16 del libro de Mateos, dice así. Se lo voy a leer como dice. Mírenlo cómo dice. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateos 16, 18. Mateo 16, 18, ¿verdad? Dice así. Y yo también te digo, mire lo que dice. Y yo también te digo, está hablando Jesucristo. ¿A quién le está diciendo? A Pedro. Y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro. Él no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Bueno, ustedes saben cómo se llamaba. Simón. Ahora, y yo también, dice Jesús, te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo que usted debe de saber. Antes de que Jesucristo declarara estas palabras, Pedro había dicho algo. Vamos a ver qué Pedro fue lo que dijo, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros tenemos que entrar a ver lo que Pedro había dicho. Mateos 16, vamos a ver qué dice.
Mire lo que verdaderamente, por qué razón Jesús le dice esto a Mateos. Y vamos a leerlo desde el 14. Jesús les hace una pregunta a ellos. Y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y les dice uno de ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, aquí estaban todos los apóstoles, y dice que ellos dijeron, unos, ¿verdad? Dicen que eres Juan el Bautista. Otros, que tú eres Elías. Y otros, que tú eres Jeremías. Y otros o algunos otros de los profetas. O sea, ellos creían que era o un profeta, o que era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era Jeremías. Pero viene él y les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Les dijo. ¿O que quién decís que soy yo? Les preguntó Jesús a los apóstoles. Respondiendo Simón Pedro, ¿verdad? Como siempre Pedro era muy adelantado, no que era el líder ni jefe de ninguno de los apóstoles, no, eso es mentira. Pedro no era jefe, no era el líder de los apóstoles, no, era sacón, era metido, era sobresaliente, sí. Y le dice de esta manera a Pedro. Pedro respondiendo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. No le dijo Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que claramente Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿sabes qué? Tú no estás hablando. Quien está hablando por ti es mi Padre, porque Él es el que pone palabra en la boca de nosotros, el Espíritu Santo. Entonces le dice, quien habló y te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos. Entonces viene él, Jesús, y le dice, y yo también te digo, a la respuesta de que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oigan bien lo que quiero que ustedes, hermanos, entiendan esta revelación de la palabra. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le había dicho la verdad. Entonces viene Jesús y le dice, y yo también te voy a responder, ¿quién eres tú? Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero ojo a esta palabra. Ojo. Jesús no dice, y sobre ti, Pedro, edificaré una iglesia. No dice eso. No. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, aquí hay algo que usted debe de entender. Algo que usted y yo debemos de entender. Si la iglesia hubiese sido fundada, ¿verdad? O edificada sobre un hombre, entonces no hubiese, como dice la palabra, las puertas del Hades no podrían prevalecer contra la iglesia, porque usted sabe que el hombre en sí, más Pedro, imagínese. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Primero le cortó la oreja a un soldado, después antes de eso se había pasado a estar haciendo, como quien dice, pues con los católicos y los cristianos evangélicos, ¿verdad? Él estaba con un pie adentro y el otro afuera, y Pablo lo reprende. Después viene y hace lo peor, negar a Jesús. Después de negar a Jesús, tiene controversia con muchos apóstoles. Y viene y se encuentra cara a cara con el dador de la vida y le dice, porque tenía que haber sido él, ya que él había cometido muchos errores. ¿A qué otro de los profetas usted me puede decir que negó a Jesús? A ninguno, pero este sí lo negó. Y este tenía que reconocer quién era Jesús,
para no volverlo a negar. Y por eso es que él le dice, ¿verdad?, estas palabras. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba naciendo de nuevo Pedro, reconociendo a Jesús. Después de que lo había negado, como que yo negara a Jesús y me valiera. Yo diría, no, ese no es mi Padre, ese no es mi Salvador, ese no es mi nada. Pero después vengo y digo, sí, yo reconozco que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Y aquí Pedro estaba reconociendo, por la negación que había hecho antes, ustedes se acuerdan, él estaba reconociendo que Él era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto ya lo sabía Pedro. No lo sabía. Porque mire lo que le dice Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento que Pedro estaba hablando, era una revelación profética, apostólica, que Pedro estaba recibiendo del Padre para que declarara lo que Jesús era. Viene Jesús y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Eres una piedrecita en este edificio, ¿verdad?, donde será edificada la iglesia de Dios, o sea, de Jesucristo. O sea, Jesús es la roca, pero Petros, o como quieran llamarle, es una piedrecita donde se comenzaría la edificación. La edificación se comenzó por los apóstoles, no por el apóstol. No se equivoquen. Pedro fue una piedrecita puesta en la roca que es Cristo. Después de los 12 apóstoles que se pusieron, estaban también los 12 profetas. Y después de los 12 profetas y después de los 12 apóstoles, hemos venido nosotros siendo edificados en esa roca que se llama Jesús. Ahora, vamos a ver algo. Aquí quiero ver Primera de Corintios. Creo que es 3:11. 3:11 creo que es. Vamos a ver qué dice. Mire lo que dice acá, 1 Corintios 3:11. Vamos a ver quién es el fundamento. Algunos de ustedes pensarán que es Pedro y que en ese Pedro fue verdaderamente fundamentada la iglesia. Supuestamente el catolicismo eso es lo que pelea, ¿verdad? Que Pedro es el fundamento de la iglesia y que Pedro es el primer papa y que, bueno, todo. Pero miremos qué dice la palabra. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, como está escrito, está escrito en la Biblia. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a leerlo detenidamente. Porque nadie, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra ahí? Porque nadie. ¿Qué quiere decir la palabra ahí? Porque nadie puede, dice Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie. Entonces yo me pregunto, ¿y cuál es ese fundamento? La pregunta es para el católico, para cualquiera que quiera responder y poner ahí su comentario. ¿Cuál es el fundamento? Cuando Jesús dice, cuando Dios mismo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora díganme ustedes, ¿cómo me van a venir a mí diciendo que Pedro es el fundamento de esta iglesia?
Por ahí dijo uno, no, es que ustedes no saben, Jesucristo no es el fundamento. Entonces, quitemos 1 Corintios 3:11, borrémoslo de la Biblia. Dijo este católico que el fundamento de Jesucristo no era Cristo, sino que era el Evangelio de Jesucristo. Miren qué torpe este hombre, no sabe ni lo que habla. El Evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿quién es? Es el mismo Jesús. Entonces, aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando del Evangelio, aquí está hablando de la palabra. Está diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie te puede venir con otra Biblia inventada, adulterada. No pueden. Que la palabra que ya se te ha dado, esa palabra que se te ha dado, es el fundamento. Ese es Jesús de Nazaret. Por eso dice acá, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y miren, Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia, porque en la Biblia yo no encuentro que Jesucristo fundó una iglesia. Y si hay un versículo donde diga que Jesucristo fundó una iglesia, démenlo. Pero no me vayan a venir con Mateo 16:18, porque ahí Jesucristo no está fundando. Ahí dice, Jesucristo mismo dice, y sobre esta piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, edificar es proseguir algo que ya fue hecho, pero que tiene que ser levantado. Mire qué tremendo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El templo de Israel, templo de Jerusalén, ese ya fue construido, pero van a tener que edificarlo. En los últimos tiempos van a tener que edificar no otro, sino el templo de Jerusalén. La gente piensa que va a ser otro, no, es el templo de Jerusalén el que van a levantar. Ese ya fue hecho. Entonces, Dios fundó su iglesia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, como había un tiempo donde nadie podía verdaderamente pagar el precio para rescatar a la iglesia, de en lo cual había caído y en lo cual se encontraba, ¿verdad?, gobernada por el príncipe de las potestades de las tinieblas. Había que pagar un precio. Y ese precio solo lo pudo pagar Jesucristo. Ahora, si Jesucristo paga un precio por la iglesia, ¿cómo es posible que Jesús iba a establecer a un hombre natural, un hombre pecador, su iglesia? Entonces no sería una iglesia santa, como lo dicen los católicos, santa, apostólica, romana y no sé qué otra cosa. Entonces no sería santa la iglesia. Si Jesús hubiese fundado la iglesia en Pedro, no sería santa la iglesia. No lo sería. Porque el único santo es Dios. El único. Y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero un ser humano, un creador, ¿qué santo puede ser? Para poder tener aquel sustento que ellos tienen de decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. Aún me atrevo a decirles que el fundamento, cuando habla la palabra que está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas y los apóstoles, arriba de ese fundamento de los apóstoles, en el mismo fundamento, ¿verdad? En ese mismo fundamento, arriba de ellos estamos nosotros, pero quien sostiene esa edificación de ellos, se llama Jesús de Nazaret. Él es el que está sosteniendo, es la roca que sostiene a los apóstoles, a los profetas, a la iglesia. Ellos son parte de la iglesia, pero estoy hablando de nosotros también, que hemos sido colocados en esa misma edificación de los apóstoles y profetas. En esa misma estamos edificados. Pero quien está aquí sosteniendo la iglesia, esta es la iglesia, quien está aquí
sosteniendo la iglesia como roca fuerte, se llama Jesús de Nazaret. Aquí me hubiera puesto Jesús y aquí hubiera puesto iglesia. Entonces, aquí está Jesús. Él es la roca. Y esta es la iglesia que está en Cristo, ¿verdad? Él sostiene la iglesia. Y mire qué tremendo. Él sostiene la iglesia y está sobre la iglesia. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Que Jesús es el fundamento, como ya lo leímos en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, Él es el fundamento. Pero además de ser el fundamento, Él está sobre su iglesia. Porque tiene que sostenerla, pero también tiene que protegerla. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, Jesús te sostiene, pero a la misma vez te protege. Y te cuida. Y dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo angosto, ni ninguna cosa creada podrá separarte a ti y a mí del amor de Dios. Entonces, no hay nada. Ahora, ¿cómo es posible que yo me vaya a acreditar que soy la iglesia única, santa, apostólica, profética, romana, judía o lo que sea, si no llevas la doctrina de Jesús y la de los apóstoles? ¿Cuándo vieron ustedes cargando a un apóstol una figura de María en el lomo? O dejemos de María, vaya, de Jesucristo. ¿Cuándo vieron ustedes a un santo, a los apóstoles que diga aquí vamos en el santo entierro? Ay, la gente. ¿Dónde vieron ustedes que los apóstoles volvieron a hacer aquel cuadro de la crucificación llevando a Jesucristo también haciendo eso, como lo hacen los católicos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde los apóstoles practicaron la herejía de las imágenes y de los ídolos? ¿Dónde? ¿A dónde? No lo hay. No lo hay. Jesús no vino a fundar iglesias, señores. Jesús vino, Él mismo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y he venido para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? Eso es lo que vino Jesús predicando. Él vino a predicar, a enseñar que el reino de los cielos se había acercado a nosotros los hombres. Él venía para dar vida y salvación eterna. Él no vino a fundar ninguna iglesia. Y no hay ningún católico que pueda mostrarme bíblicamente que Jesús haya fundado una iglesia. No lo hay. No lo hay. La iglesia viene desde el principio. Y llegaremos hasta el final, cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia. Y la palabra dice que el que no esté preparado, ese se quedará. Y lo siento mucho por los salvos, siempre salvos. Porque si tú no estás practicando lo que la palabra de Dios dice, te vas a quedar. Si Dios te sorprende en el pecado, olvídate que te salvas. Olvídate. Hay gente que anda diciendo ay que ellos son salvos y que Dios pagó de una vez y para siempre y que hagan lo que hagan, ya ellos son salvos. No, señores, no anden mintiendo. Por ahí anda un doctor o maestro, no sé qué es, griego, diciendo que hasta Judas es salvo. Señor, está loco. ¿Por qué entra tanta locura, digo yo, a las personas cuando la Biblia dice otra cosa? Ahora, ¿por qué razón el Señor le dijo estas palabras a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, edificar, ¿verdad? La fundamento
dice que está sobre los apóstoles, los profetas, los apóstoles, pero el fundamento que tú no puedes cambiar, y eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y puedo darle muchos versículos más de esto. Puedo darle muchos versículos más, ¿verdad? Como por ejemplo, ya le voy a decir. Mire, aquí hay otro versículo. Versículos, aquí tengo yo 7 versículos de la Biblia que dice de la siguiente manera. Mire, este dice así, Mateo 16, 18. Bueno, ya lo leí. Yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está mencionando una roca, no una piedrecita, ¿verdad? Entonces ahora, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, oiga bien, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, en primera de Pedro mismo, aquí es que voy a clavar a los católicos. Porque Pedro mismo les dice, mire lo que les dice, Pedro mismo les dice, también vosotros como piedra viva, o sea, aquí Pedro está diciendo, también vosotros como piedra viva, al igual que yo, pues decía Pedro, vaya, yo soy una piedrecita viva en Cristo Jesús, la roca. Pero también vosotros como piedras vivas, sed edificados. ¡Oh, my God! Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunta. Si la iglesia fue fundada en Pedro, ¿por qué Pedro aquí no dijo, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como cosa espiritual para un sacerdocio santo en mí? ¿Por qué no dijo eso? O sea, en él mismo, pues. Sino que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de la roca, del fundamento que se llama Jesús. Pero aquí no dijo Pedro que se llama Pedro. Señores católicos y cualquiera, lean primera de Pedro 2:5, métanselo en el corazón y en la mente y que Dios les revele la verdad. Y mire este otro, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. O sea que no solo a Pedro se le dio, y no solamente Jesús edificó, sino que nosotros seguimos edificando, porque estamos trayendo muchas almas a los pies de Cristo. Jesucristo es el que añade cada día las almas, pero Él nos ayuda. Y a través del Espíritu Santo que pone palabra en mi boca o en la boca de ustedes y en la mía, podemos predicarle a las personas para que se acerquen confiadamente, libre y interrumpidamente al trono de gracia, al lugar santísimo con el Padre. Entonces, no es Pedro, señores. Porque si Pedro fuera el fundamento, entonces déjeme decirle estas palabras. Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, entonces yo me acercara a través de Pedro y no a través de Jesucristo. Pacatán. Chupate ese dulce, católico. Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, entonces tú y yo nos acercáramos a Dios a través de Pedro.
Pero ¿a través de quién te acercas? ¿De Pedro o de Jesús? Mi pregunta es, para todo el que escuche este video, ¿quién es tu fundamento? ¿Pedro o es Jesús? Ahí los dejo. Soy el pastor Mario Prado de Conquistadores de Oración. Hermanos, seguiremos con fragmentos de videos así como este, enseñándoles la verdad para que sean rescatados de la mentira como yo lo fui. ¿Verdad? Yo fui rescatado de la mentira, de la falsedad, del diablo, de Satanás, porque es el que engaña. Es el que ha venido a hurtar, robar y destruir. Él es el padre de la mentira, dice la palabra. Así que si tú eres hijo de él, vas a estar en la mentira. Pero si eres hijo de Jesús, si eres hijo de Dios, si eres hijo del Espíritu Santo, vas a estar en la verdad. Que Dios les bendiga y que al oír esta palabra, al oír este mensaje, al oír ver este video, estudia la Biblia. Vete a un lugar, órale a Dios en lo secreto, en la intimidad, y dile: Señor, dame el discernimiento de estos versículos que mi hermano, o que este hombre, que este varón, como tú me quieras llamar, ha dicho. Yo quiero saber y conocer la verdad. Que Dios te bendiga y que te multiplique las intenciones de tu corazón para con mi vida. Amén y amén.